Hola, muy buenos días. Es un gusto poder compartir con ustedes un tema que para mí es muy importante. Este día quiero hablarles del emprendimiento. Bueno, pues el emprendimiento para mí es clave porque se trata de tener esta capacidad y todas estas actitudes de percibir aquellas cosas que necesitamos, que el mundo espera, que el mercado busca. Por otro lado, tiene que ver con esta capacidad de crear, es decir, de empezar a encontrar respuestas a todas esas necesidades. Pero luego tiene que ver con otra cosa todavía más importante, que es esta capacidad de actuar, de poner manos a la obra, de accionar. Y fíjense que para mí es un tema bien importante porque creo que debe ser uno de los ejes principales en la educación de todo ser humano. En la vida estamos preparados para formarnos y algún día desempeñarnos profesionalmente y trabajar. Y lo que ocurre con la mayoría de los estudiantes es que trabajan y solo lo hacen gracias a personas y a empresas que los contratan, e incluso cuando no tienen esa facilidad de ser contratados de inmediato en esas áreas donde ellos pensaban desarrollarse, pues sienten un poco de frustración, otro poco de resignación, y bueno, pasan el resto de su vida haciendo cosas que, bueno, si bien resuelven temas económicos, no precisamente tienen que ver con toda esta parte de la realización personal y profesional. Por eso para mí es un tema tan importante el emprendimiento. Fíjense que yo quisiera decirles que en la vida siempre uno va a encontrar obstáculos y limitantes y va a encontrar personas que te dicen, híjole, eso que tú quieres, eso que tú sueñas, eso que te imaginas, aquí no es viable, aquí no es posible. Aquí te vas a enfrentar a muchos problemas, aquí no hay apoyos, ¿no? Y entonces vamos desanimándonos, vamos perdiendo esa inercia, ese entusiasmo, y de alguna manera entramos en este estado de resignación, de conformismo, y bueno, seguimos nuestra vida cediendo un poco ante esos sueños y ante esos anhelos. Hoy les quiero contar y les quiero proponer que se enfoquen, porque emprender tiene una magia maravillosa, porque emprender te llena de satisfacción, porque emprender te enseña, te hace crecer, te hace madurar, pero sobre todo te hace lograr tus sueños. Y cuando uno logra sus sueños, es una sensación de bienestar tan profunda, de alegría tan profunda, que entonces todo eso que hacemos todos los días pasa de ser un trabajo a ser una realización, ¿no? Ahora les voy a contar de qué va el emprendimiento. Cuando uno tiene estas ideas en la cabeza, va a tener que tomar en cuenta ciertos aspectos que tienen que ver, fíjense, con la inteligencia emocional. Uno jamás pensaría que el emprendimiento y la inteligencia emocional están entrelazados. Y por supuesto que están entrelazados y tienen un papel clave. Fíjate, tú tienes que autoconocerte, que es una de las primeras dimensiones de la inteligencia emocional, el autoconocimiento. Es decir, yo tengo que saber de qué soy capaz, qué me gusta, qué talentos tengo, en qué cosas no soy muy bueno, qué cosas me aburren, qué cosas me cuestan trabajo, qué habilidades sí puedo desarrollar y cuáles no. Entonces, esta es la primera base, ¿no? Lograr el autoconocimiento para saber qué quiero emprender, hacia dónde me quiero dirigir y también, ¿por qué no?, empezar a considerar qué tanto eso va a ser viable en mi vida. El segundo aspecto, que también tiene que ver con la inteligencia emocional, tiene que ver con esta parte de la automotivación, ¿no? Yo ya sé de lo que soy capaz, ya me conozco, identifico mis talentos, mis preferencias, mis gustos, mis habilidades, también mis áreas de oportunidad, pero también tengo que sentirme motivado. Uno muchas veces piensa, oye, esta persona no le va muy bien en el trabajo, o no es muy eficiente, o no es muy productiva, porque no le gusta lo que hace, porque no tiene un jefe que lo motive, porque no gana lo que él podría o quisiera ganar. Y ahí estamos cometiendo un gran error. Yo quiero invitarlos a que si se dan a la tarea de emprender,
lo primero que tienen que hacer es encontrar las razones, los motivos que ustedes tienen para querer hacer eso. Porque entonces cuando la motivación viene de ti, de adentro de ti, de tus sueños, de tus anhelos, de tus deseos, de tus ganas de hacer las cosas, del gusto y el amor por hacer ciertas cosas, las cosas también se van viviendo, por supuesto, de diferente manera, ¿no? O sea, uno no va a trabajar con la misma alegría, con el mismo entusiasmo, cuando uno quiere hacer lo que va a ir a hacer, que cuando no te queda otra, porque es parte de tu rutina, de tus obligaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense cómo el emprendimiento también tiene que ver con toda esta parte emocional. Luego veremos que hay otros aspectos de la inteligencia emocional, como serán el bienestar. Uno no emprende pensando en cosas que nos provoquen daño o que generen problemas. Aun cuando hay empresas o emprendimientos que no son todo lo, digamos, positivas, benéficas que socialmente quisiéramos, siempre detrás de un emprendimiento viene un pensamiento, una idea de bienestar. Esto me va a provocar bienestar a mí, a mi familia. Ojalá que todos tuviéramos esta capacidad de pensar también en el bienestar de los demás. Entonces vamos viendo cómo la inteligencia emocional es un punto clave para emprender. Por eso todas las personas que van logrando desarrollar y crecer su inteligencia emocional son personas con mucho más capacidad, habilidad y facilidad pues para emprender. Ahora, tomando en cuenta todo esto, cuando uno tiene ganas de emprender, también tenemos que saber que tenemos que pasar como por 3 etapas que no nos las podemos brincar. Si tú eres un emprendedor, lo primero que tienes que hacer es buscar resolver un problema, una situación, es decir, identificar una necesidad en la sociedad, en tu comunidad, en las familias, en las empresas. Y cuando uno tiene clara esa necesidad, está listo y bueno, genera todas sus ideas, está listo para pasar como a la siguiente etapa. Y entonces llega esta etapa que tiene que ver más con esta habilidad intelectual de la planeación, que por cierto, quiero decirles que en México hay un fenómeno muy extraño. Salimos bien bajos cuando se nos evalúan nuestras habilidades intelectuales en el tema de planeación, y tiene toda la lógica. Es que nunca nadie nos enseña a planear. Cuando somos pequeños o jóvenes, pues normalmente ¿quiénes planean por nosotros? Pues los adultos a cargo. Nuestros papás planean el fin de semana, nuestros papás planean cómo nos vamos a vestir, nuestros papás planean nuestras fiestas, planean qué vamos a hacer en el fin de año, ¿no? El papá se siente a cargo de esa planeación, o la mamá, y luego en la escuela pasa lo mismo, la maestra planea el día, los directivos planeamos las actividades. Y bueno, el alumno solo va siguiendo instrucciones y ejecutando cosas que alguien más planea por él. Por eso es que cuesta tanto trabajo ser buenos planeadores. Y en esta segunda etapa del emprendimiento, esta clave, de verdad, tiene que tener todo el peso. Porque es aquí cuando vamos a ser capaces de empezar a desarrollar todas esas ideas, los conceptos. Es cuando vamos a poder poner en hoja y con pluma qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer, qué necesitamos para hacerlo. Esta es una segunda etapa, la cual nunca culmina, porque una vez que arranca nuestro emprendimiento sabremos que tendremos que ir y venir a la planeación varias veces para hacer ajustes hasta lograr lo que nosotros queremos. Pero entonces estaremos listos para pasar a la tercera etapa de nuestro emprendimiento, que será la implementación. Ahora, aquí yo les quiero contar, no hay una fórmula mágica, no hay un programa, no hay una capacitación que te asegure que tu emprendimiento va a ser exitoso. Sí hay ciertos pasos, sí existe un modelo de negocio, sí hay habilidades que tú vas entrenando. En el emprendimiento, como en el deporte, uno tiene que entrenar habilidades para que realmente logremos que nuestros emprendimientos culminen en algo exitoso, ¿verdad?
Entonces, cuando uno implementa, tiene que tener la capacidad de ir evaluando dentro del proceso qué se está logrando, que de lo que se logra es lo que esperábamos. A lo mejor nos sorprendemos y logramos muchas otras cosas buenas, pero no precisamente lo que nosotros buscábamos, o a lo mejor logramos parcialmente algunas cosas. Entonces, este momento de la implementación nos obliga a revisar la planeación, a hacer ajustes, como ya dije, y volver con la implementación. Incluso cuando uno está en la etapa de implementación y está teniendo éxito, tenemos la gran obligación de continuar evaluándonos, continuar aprendiendo de lo que sucede en otros lados, de lo que hacen otros, de lo que nuestros usuarios finales piensan y opinan, para poder seguir evolucionando. Así como el ser humano evoluciona, nuestros proyectos de emprendimiento tienen que evolucionar, porque tal vez ese emprendimiento que de inicio fue exitoso, con el paso del tiempo tiende a morir. Conocemos muchos casos como este. Muchos de mis alumnos seguramente ya ni siquiera les tocó conocer, pero hubo una empresa que los papás sí conocemos, esta empresa de Blockbuster, donde se rentaban todas estas películas novedosas, íbamos, la rentábamos, la veíamos, no teníamos que ir al cine, la veíamos en el horario que queríamos, en nuestra casa, con toda la familia, pero perdió la visión. Y ese emprendimiento que en algún momento fue exitoso, pues decayó, porque vinieron emprendimientos mayores que acabaron con él. Este es el ejemplo clásico, pero hay muchos otros emprendimientos que han ido perdiendo fuerza y valor, porque justo te quedas en la tercera etapa, implementas y te instalas. Una vez que uno se atreve a desarrollar una idea, a ponerla en marcha, tenemos la obligación de ir viendo qué más hay en el mercado, qué se puede mejorar, cuál es la experiencia del usuario y seguir trabajando para seguir innovando en nuestro emprendimiento. Y bueno, todo esto se los cuento porque fíjense, hay algo que es clave y que yo quiero compartir con ustedes y que no lo pierdan de vista. El emprendimiento es esta combinación entre un acto creativo, entre estas ideas maravillosas que una persona o un grupo de personas tiene en su mente, pero con la acción. O sea, es esta combinación. Tener ideas maravillosas, sí, somos visionarios, tenemos aquí un mundo divino, pero si no hay planeación para ejecutarla, si no hay acciones para llevarlo a cabo, se pierde, ¿no? Un gran emprendimiento, una gran idea, nunca se aterriza. Y entonces este emprendimiento que creíamos tener y todas estas habilidades que empezábamos a entrenar nos empiezan a desalentar, a desmotivar, a hacer perder la confianza en uno mismo, y entonces acabamos resignándonos a decir, híjole, cuesta tanto emprender, no funciona emprender, para mí es más fácil conseguir emplearme en algo más que voy a tener certeza. Y bueno, frenamos el potencial y lo peor es que nos enfrentamos a una sociedad que económicamente no está lista ni tiene la capacidad de emplear a tantos ciudadanos como somos. Qué terrible invertir horas de estudio, horas de preparación, de tener todos estos sueños y luego enfrentarnos a la frustración de tener que depender de alguien con un sueldo pues a veces limitado, sin poder poner todas tus ideas en marcha. Yo quiero por último decirles que cuando ustedes se atreven a emprender, va a haber muchas actitudes y muchas habilidades y muchos valores que van a desarrollar. Y todo emprendedor tiene que saberlo, porque este tiene que ser el motor que te mueva a hacer nuevas cosas. Por un lado, te voy a dar algunos tips. Si tú quieres emprender, porque sí tienes que confiar en el valor de tus ideas. Muchas veces tenemos ideas maravillosas, pero decimos, hijo, si las digo van a creer que estoy loco, van a creer que esto es imposible. Pues si eso fuera, pues no tendríamos luz, la tecnología seguiría en pañales, no tendríamos los coches que hoy tenemos. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Seguramente alguien confió en el valor de sus ideas y por eso hoy podemos estar gozando de algunos de estos inventos o de estos emprendimientos. Por otro lado, si tú vas a emprender, no hay manera de que seas exitoso si no eres una persona tenaz
y perseverante. Estas son, digamos, son dos verbos que son sumamente claves, sumamente importantes, porque sí requiere esfuerzo, sí requiere trabajo, sí requiere consistencia, pero estas son claves que te van a ir acercando a tu meta y que además conforme más las entrenes, pues más las desarrollarás, ¿no? Por otro lado, tener el valor de innovar. Uno a veces tiene miedo de innovar y a veces quiere emprender mejorando algunas cosas que ya existen, y bueno, esos emprendimientos algunas veces tienen éxito, pero los emprendimientos que más impactan, que más lejos nos hacen llegar, son aquellos en los que alguien tomó el valor de innovar, de dejar de hacer lo que otros hacían para hacerlo nuevo y hacerlo de otra manera. Por otro lado, tenemos que ser capaces de asumir riesgos. Riesgos siempre va a haber. Nadie nos puede asegurar que no nos vamos a equivocar y que no vamos a fallar. Y de ahí viene otra habilidad que tendremos que desarrollar, que es la tolerancia a la frustración. No nos podemos dejar abatir por un fracaso. Tenemos que tomar el fracaso como una gran oportunidad para mejorar, para aprender y para crecer. Y luego, ¿cuáles serán las habilidades y los beneficios que tú tendrás cuando logras todo esto y cuando te atreves a emprender? Pues mira, seguramente mejorarán tus relaciones interpersonales, porque aprender a trabajar de manera colaborativa pone de manifiesto muchos valores. Tú aprendes a respetar, aprendes a ser empático, aprendes a ser responsable, aprendes a volverte solidario, y todo esto que te da el emprendimiento al final te beneficia no solo en tu emprendimiento, sino en todas las áreas de tu vida. Fíjate qué maravilloso, o sea, te hace un mejor ser humano. Por otro lado, cuando tú te atreves a emprender, logras tener mucha más seguridad y mucha más confianza en ti mismo. Desarrollas competencias lingüísticas porque tienes que aprender a vender tus ideas, a vender tus proyectos, a debatir sobre ellos. Y bueno, estas competencias lingüísticas nuevamente no solo te sirven como emprendedor, te sirven en el seno familiar, te sirven socialmente, te sirven para muchas otras carreras y profesiones. Pero emprender tiene que ver con algo que para mí es mucho más valioso y mucho más grande. Y tiene que ver con la pasión. Esa pasión que te hace decir, como a mí, estoy feliz haciendo lo que hago, no me importa equivocarme, estoy dispuesta y lista para volverlo a repetir, para volverlo a hacer, creo en mí, puedo lograrlo, me voy a rodear de las personas que me tenga que rodear para hacerlo posible. Y entonces todo este trabajo de emprendimiento que llevo a cabo día con día se vuelve un gozo, empieza a ser un placer. La satisfacción de haber intentado y trabajado por un sueño es lo más maravilloso que nos puede pasar. Así es que me despido diciéndoles, cuando se trata de tus sueños, de verdad, el cielo es el límite, créetela, vuela y llega tan lejos como tú esperas.